Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Bienvenidos una vez más a su programa de la defensa a través del caminodeverdad.com. Gracias por estar con nosotros. Algunos de ustedes sé que están en oficina todavía, en el trabajo. Algunos están en casa ya, gracias a Dios por este hermoso día de trabajo o algunos de descanso. Al final de cuentas, pues es un día que Dios nos ha regalado. Gracias por escoger también esta buena parte, ¿verdad? Escuchar la palabra de nuestro Dios o ver la verdad a través del caminodeverdad.com. En esta ocasión estamos estrenando a lo que es esta nueva vista del camino de verdad, de la defensa, perdón, y bueno, vamos a tratar de mejorarlo poco a poco. También quería comunicarles, recordarles que abajo de esta pantalla, si usted está en el caminodeverdad.com, está viendo la defensa en la pantalla principal. Debajo de esta pantalla está un enlace que es la caja de chat, así que usted puede acceder a ella. Estamos aquí al pendiente de los mensajes. Pedimos de su participación también, preguntas también si ustedes tienen. Con mucho gusto las podemos atender. Y bueno, pues también quiero invitarles para que continúen estando al pendiente de la programación de unasolafe.org. Si Dios lo permite, en el mes de febrero vamos a continuar nuestra programación que teníamos de Hacia la Meta. Pero ahora el programa de Hacia la Meta por Una Sola Fe va a ser lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Así que estén al pendiente. Hay mucha más programación las 24 horas del día, gracias a los hermanos que hacen este trabajo posible. Y también pues para que los apoyemos a cada uno de ellos. La palabra de Dios está siendo predicada. Nosotros nos edificamos, pero también podemos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que ellos también conozcan la verdad, conozcan el Evangelio, y que en un día no muy lejano ellos puedan estar dentro del reino de nuestro Dios. Y bueno, vamos a entrar a nuestro tema de esta tarde noche, ¿verdad? Como ustedes están viendo en pantalla, el tema que vamos a estar viendo en esta ocasión es Cristo. Cristo, que es el centro de nuestro universo. Y comencé a pensar en este tema debido a que hace unos días atrás estaba viendo un documental acerca de la historia del mundo y cómo es que la historia del mundo, tanto antes como en medio, ¿verdad?, y el futuro, está siendo influenciado por la vida y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos han llegado a conclusión, ¿verdad? Los investigadores, los historiadores han llegado a esa conclusión por la forma en que se ha dado el estilo de vida, nuestra forma de vida hoy en nuestros días. Por ejemplo, contamos nuestros años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso. Por ejemplo, también las cruzadas que se dieron en la Edad Media, a raíz de que diferentes naciones, musulmanes, judíos, romanos, franceses y otros más querían tomar lo que era la ciudad de Jerusalén, porque pensaban que era el reino de los cielos, literalmente. Pero una vez más vamos a la raíz, y es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos lo tenían de un modo equivocado, pero vemos ese punto que Jesús, que Cristo, su vida, su muerte, sus palabras, sus mandamientos, sus enseñanzas han influido al mundo de muchas maneras, la cual usted y yo la estamos viviendo también en nuestros días. El punto es, hermanos, que todos tenemos a Cristo como el centro de nuestro universo, mucho más el cristiano. Pero vivimos en nuestro mundo, vivimos en nuestra vida tan cotidiana, tan rutinaria, tan rápida, que no nos detenemos a pensar y reflexionar, reconocer que Cristo es el centro de nuestras vidas. De pronto nos desenfocamos, quitamos al Señor Jesús de nuestro centro, de nuestras prioridades, y nos ponemos a nosotros, o ponemos a nuestro trabajo, ponemos a la familia, ponemos a los amigos, o ponemos algo más. Pero quitamos o nos desenfocamos de Cristo y ya no es el centro de nuestras vidas. Pero tenemos que verlo, volver a ese enfoque.
Incluso, por ejemplo, los ateos. Los ateos buscan incansablemente el defender sus creencias, ¿verdad? O sus no creencias, no sabemos cómo lo quieran llamar ellos, pero se esfuerzan y se esfuerzan por demostrar que no creen en Dios, demostrar que no creen en Cristo. Y en ese esfuerzo, al final de cuentas, terminan hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿verdad? Como religiosos, como cristianos, como siervos del Señor, como sus servidores, también buscamos y anhelamos hablar del Señor Jesucristo. Todo, hermanos, toda la vida, todo nuestro futuro, todo nuestro presente y todo nuestro pasado es a raíz del Señor Jesucristo. Usted recuerda Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, donde nos enseña que nada de lo que fue hecho, nada de lo que fue creado hubiera sido posible sin el Señor Jesús. También estaba viendo Hechos, en Hechos capítulo 3, versículo 15, si usted lo quiere leer conmigo. El libro de Hechos capítulo 3, versículo 15, donde dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios le ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice este versículo algo muy importante, ¿verdad? Todo es importante, pero dice: mataron al autor de la vida, al que nos creó a usted y a mí. Y ese es el Señor Jesucristo. De igual manera, Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo tengo por aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que no solamente nuestro presente, no solamente nuestro pasado, sino desde antes de la fundación del mundo. Cristo, hermanos, es el punto clave de la vida, es el punto clave de todo lo que usted y yo hacemos como cristianos y como humanos. Entonces, lo que queremos defender aquí, o el punto que queremos traer aquí, es que volvamos a ese enfoque. Volvamos al enfoque que es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros mismos, no nuestros trabajos, no cualquier otra cosa. Entonces, pensando en esto, recordaba lo que era la primera carta a los Corintios. Usted recuerda la primera carta a los Corintios, que lleva como tema central unidos en Cristo. Y es que la congregación en Corinto, en esta ciudad, tenía muchos problemas, tenía muchas dificultades, muchas divisiones. Sobre todo en el capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 encierra todo lo que es la carta, todos los demás capítulos. Es como un resumen del resto del libro, de la carta. Y en este capítulo 1 el apóstol Pablo hace exhortación a la iglesia, ¿verdad? Usted recuerda en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, que la iglesia estaba dividida porque algunos decían que yo soy de Cristo, pero otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo. Entonces la iglesia realmente no tenía un enfoque claro, ¿verdad? La mayoría de ellos no lo tenía claro, no tenía a Cristo como el centro de su vida. Y el apóstol Pablo, viendo esta urgencia, escribe, ¿verdad? Escribe a la congregación y les dice lo importante que es Cristo en nuestras vidas. Les recuerda que Cristo es el centro de nuestro universo. Les recuerda que no es Pablo el centro, les recuerda que no es Apolos el centro, sino que Cristo es el centro de nuestro universo. Y precisamente porque Él es nuestro todo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 empieza a darnos esta lista. Que como Cristo es el centro de todas las cosas, nosotros tenemos que hablar acerca de Él. Lea conmigo 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y este versículo 10 no dice que hablemos todos acerca de Cristo, pero el resto del capítulo nos demuestra, nos comprueba que lo que Pablo quería decir es que habláramos todos acerca de Cristo. No que habláramos acerca de algunos de los apóstoles, no que habláramos acerca de algunos de nosotros mismos como testimonio, ¿verdad? No que habláramos acerca de otra cosa, sino de Cristo. Y esto, hermanos, demuestra en nuestra vida que realmente nuestro punto central es el Señor Jesucristo.
Cuando nosotros estamos, por ejemplo, emocionados con algún trabajo, estamos contentos por algún logro que hemos tenido, nos la pasamos hablando días o semanas o mucho tiempo acerca de ese asunto. Porque ese asunto es ahorita nuestro enfoque. Ese asunto, ¿verdad? Si conseguimos un trabajo nuevo, estamos hablando de cómo nos fue el primer día, hablamos de las cosas que tengo que hacer en ese trabajo, hablamos de cómo son mis compañeros, cómo es mi jefe, porque mi enfoque, mi centro, mi universo en ese momento es el trabajo. Pero usted y yo tenemos un centro, un punto clave mayor, el cual es el Señor Jesucristo, y lo debemos demostrar hablando del Señor Jesucristo. Pablo quería que hablara a la iglesia acerca del Señor y que todos hablaran una misma cosa. Y es lo mismo que nosotros, o que yo quiero exhortar y animar, que usted y yo hablemos en nuestra vida, que demostremos que realmente el Señor es nuestro centro, nuestro punto de atención, nuestro enfoque. Hablemos con las personas. Yo sé que es difícil hablar del Evangelio, ¿verdad? Sobre todo cuando no lo conocemos perfectamente. Es mucho más fácil entablar una conversación acerca del clima, entablar una conversación acerca del tráfico, o del trabajo, de la familia. Pero ¿por qué no hablamos con las personas generalmente acerca de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo? Hable con ellos, hable acerca de su ministerio aquí en la tierra. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús aquí en la tierra? Su vida y su muerte hizo una influencia magna, ¿verdad? Una influencia perpetua en nuestro mundo. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Enséñales, hable acerca de eso. Lucas capítulo 19, versículo 10, Mateo capítulo 18, versículo 11, nos enseña que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que usted y yo podríamos comenzar hablando. ¿Sabes qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ejemplo, hablemos también acerca del amor que demostró el Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios, el amor de Cristo. Hablemos acerca de su amor. Hablemos acerca de su ministerio. Hablemos acerca, por ejemplo, de sus promesas. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, hizo promesas para los hombres. Hizo promesas más precisamente para aquellos que le siguen. Aquellos que piensan que van a seguir y acatar sus mandamientos. Promesas, por ejemplo, como la que vemos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Es una promesa hermosa. Es una promesa que a lo mejor no todo el mundo lo sabe. A lo mejor lo damos por hecho, pero hablemos de Cristo. Hablemos de sus promesas. Otra de sus promesas, la que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Juan 14, 1 al 4, antes de la muerte del Señor, ¿verdad? El Señor les dice a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Creéis en Dios, creed también en mí. Voy al Padre, y allá hay muchas moradas, y voy a venir por ustedes. La promesa de que el Señor va a regresar por nosotros. La promesa de que el Señor ha preparado un lugar para usted y para mí en el cielo. Hablemos de eso. Hablemos, por ejemplo, de la promesa de Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, uno de los últimos pasajes, ¿verdad?, de la Biblia, cruciales, un pasaje hermoso, un pasaje que impacta al leerlo. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿verdad? El Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo muy pronto. Hablemos acerca de eso. Hablemos de que el Señor viene. Hablemos de que el Señor pronto viene. Y que no importa que la gente nos diga, bueno, es que Él siempre está hablando de Cristo, Él siempre está hablando de la iglesia, Él siempre está hablando de su religión.
Pero eso demuestra, hermanos, que realmente Cristo es el centro de nuestras vidas, que Cristo es el centro de nuestro universo. Usted y yo debemos estar siempre preparados, ¿verdad? Como es el versículo que promocionamos aquí en la defensa, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estar siempre preparados para presentar defensa y razón a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y la esperanza que hay en nosotros, hermanos, es el Señor Jesús. La esperanza que hay en nosotros es la vida eterna a través de Cristo. Entonces, sepamos de estas cosas, hablemos de estas cosas. Otra cosa que usted y yo podríamos demostrar, ¿verdad? O vivir para demostrar que Cristo es el centro de nuestras vidas, es la que leemos también aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo no solamente les dice que hablen una misma cosa, sino que también tengan un mismo sentir, que tengan un mismo sentimiento, que tengan una misma meta, ¿verdad? Una misma actitud. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo sentir. Y otra vez, este versículo 10 no dice que ese mismo sentir sea Cristo, pero el resto del capítulo, usted tiene la oportunidad de leerlo, ¿verdad? Son solamente algunos versículos, 31 versículos. Léalo y va a llegar a la conclusión que ese mismo sentir debe ser Cristo. Ese mismo sentir debe ser el mismo sentir, el mismo sentimiento que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros. El mismo sentir que Cristo. Juan capítulo 17, versículo 20 al 26. Juan capítulo 17, versículo 20 al 26. El Señor Jesús, estando en oración con el Padre, lo que quiere Jesús es que usted y yo seamos uno. Que estemos en el mismo canal, que estemos unidos perfectamente. De la misma manera que está unido Cristo con el Padre, así quiere el Señor Jesús que estemos unidos usted y yo. Que estemos en el mismo sentir, que estemos en el mismo canal, que estemos en el mismo pensamiento, ¿verdad? Léalo, Juan 17, 20 al 26, dice: de la manera que tú y yo somos uno, que así sean ellos uno, perfectamente unidos. Y es posible, hermanos, es posible hacerlo. Así como Cristo con el Padre está unido, así usted y yo podemos estar unidos en todos los sentidos, en el sentido también de nuestros sentimientos. Por ejemplo, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Aquí es donde usted y yo vamos a demostrar que debemos tener el sentir de Cristo. Y al usted y yo actuar de la misma manera que Cristo, vamos a demostrarle al mundo que Cristo es nuestro centro, que Cristo es nuestro pensamiento todo el tiempo, que Cristo es nuestro centro del universo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, ¿verdad? Dejando lugar a los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Siempre poner en primer lugar a los demás, ayudar a los demás, desinteresadamente, no por vanagloria ni contienda, ¿verdad? Dice el versículo 3. Y luego dice el versículo 8, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no hizo las cosas ni por vanidad, ni por contienda, ni por envidia, sino que puso a los demás en primer lugar. Dice versículo 5: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó
de su gloria, ¿verdad? En el cielo se despojó de su trono, se despojó de su lugar con tal de venir a salvarnos a usted y a mí. ¿De qué somos capaces de despojarnos nosotros por los demás? ¿De qué somos capaces nosotros de despojarnos para el bienestar de alguien más? Está el famoso dicho, ¿verdad? Que decimos en ocasiones, los mexicanos, primero mis dientes y luego mis parientes. Pero es triste, hermanos, que eso sea el caso. Es triste que veamos en la vida de los cristianos que primero son ellos y después los demás. No. El Señor Jesús nos enseñó diferente. Nos enseñó con ejemplo que primero son los demás y luego nosotros. Hacer el bien a los demás desinteresadamente. Porque fue la actitud de Cristo. Y si usted y yo actuamos de esta manera en nuestras vidas, con la familia, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, poner a los demás en primer lugar antes que a mí, ellos van a ver en nosotros que Cristo es el centro de nuestras vidas. Ellos van a ver en nosotros realmente que usted y yo somos cristianos de corazón y no solamente de palabra. Que haya en nosotros el sentir de Cristo, un amor desinteresado, ¿verdad? Que haya en nosotros un amor sacrificial por nuestro cónyuge. Exactamente. O sea, sí, bueno, ¿qué tiene que ver este tema de Cristo, el centro de nuestro universo, con el amor de nuestro cónyuge? Bueno, realmente es que no hay otra cosa más parecida de nuestra relación con Cristo que la de un matrimonio. Y no hay mejor ejemplo, ¿verdad?, que Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. ¿Por qué? Porque otra vez, si usted y yo en nuestra relación de matrimonio tenemos a Cristo como nuestro centro, vamos a demostrar que Cristo es nuestra vida, que Cristo es nuestro ejemplo en el matrimonio. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25 en especial: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo leemos, ¿verdad? Lo leemos y lo decimos amén, pero a la hora de realmente reaccionar como Cristo en el matrimonio, a la hora de reaccionar desinteresadamente, de sacrificarse por el matrimonio, por la esposa, por el esposo, nos retraemos, ¿verdad? Y decimos, no, pues primero yo, primero mi bienestar. Y yo no tengo por qué estar sufriendo, yo no tengo por qué estar aguantando estas cosas. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tampoco tiene que estar aguantando nuestras actitudes como iglesia. El Señor Jesús tampoco tiene que estar aguantando nuestras infidelidades, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Pero el Señor ya lo hizo, el Señor ya se sacrificó por ti y por mí. Se sacrificó por la iglesia. No esperando lo mismo, ¿verdad?, de parte de la iglesia. Que la iglesia se entregue al Señor. Bueno, si nosotros actuamos como Cristo en nuestro matrimonio, vamos a demostrar y ser ejemplo a la sociedad. Ser ejemplo a esta sociedad que se está desbaratando. Ser ejemplo a esta sociedad que se está yendo por un camino equivocado hacia la perversidad, ¿verdad? Matrimonios del mismo sexo, matrimonios que no pueden llevarse a cabo bíblicamente. Bueno, si usted y yo actuamos como Cristo, vamos a ser ejemplo. Vamos a ser ejemplo y vamos a demostrar que Cristo es el centro del universo y que Cristo es el centro de nuestro matrimonio. Así que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Que seamos todos de una misma mente y de un mismo parecer. Del mismo parecer y del mismo sentimiento que Cristo. Hermanos, tener el amor desinteresado por nuestros hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 10 sobre todo. Gálatas 6:10, que nos exhorta, ¿verdad?, a hacer el bien a los demás, a hacer el bien a las personas, pero mayormente, principalmente a los hermanos, a la familia de la fe. Y es triste ver algunas congregaciones, ¿verdad?, o algunos hermanos en particular, que no se pueden ver entre sí, que no se pueden llevar entre sí.
no están poniendo en primer lugar a los demás, no están poniendo en práctica el ejemplo y el sentir de Cristo, sino que están haciendo, hay egoísmo, hay contiendas en ciertas relaciones con los hermanos. Pero si en la iglesia, si en el hogar, ¿verdad? En el matrimonio, con los hijos, en cualquier otra parte, usted y yo actuamos y sentimos por los demás el mismo amor que Cristo sintió por nosotros, vamos a demostrar verdaderamente que Cristo es el centro de nuestro universo. Yo le invito a que ponga sus comentarios aquí en la caja de chat. Usted está en elcaminodeverdad.com, está viendo la pantalla principal esta programación. Debajo de esta pantalla está un enlace que dice caja de chat, se sombrea en color naranja. Entre y estamos aquí al pendiente. Puede comentar, ¿verdad? Puede preguntar, puede enriquecer la clase, ¿verdad? De esta ocasión. Y bueno, ya casi para terminar, estamos demostrando que Cristo es el centro de nuestro universo. Y estamos viendo, por ejemplo, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, que Pablo le quería hacer ver a la iglesia que no era Pablo, que no era Cefas, que no era Apolos, el centro de su fe, sino que era Cristo, el centro de su fe, el centro de su vida y el centro de todas las cosas. Y les dice, hablen todos una misma cosa, ¿verdad? Hablar de Cristo, tengan todos un mismo pensamiento, un mismo sentir, como el de Cristo. Pero una cosa más, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, si usted me acompaña, vamos a leer versículo 30, Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 20, perdón. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. Y para demostrar que Cristo es el centro de nuestro universo, tenemos que buscar la sabiduría que es de Cristo. Que nuestro conocimiento sea de Cristo. No es malo conocer otras cosas, no es malo conocer, ir a la escuela, ¿verdad? Por supuesto que no es malo, no me vayan a malinterpretar los jóvenes. No es malo leer libros diferentes, sino lo malo es conocer todo, menos acerca de Cristo. Y Pablo lo que les dice a la iglesia es que su conocimiento y lo que él fue a predicarles y lo que él quiere que ellos sepan es de Cristo, no de cualquier otra cosa. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, cristianos, ¿verdad?, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, hermanos, es el conocimiento del mundo. Cristo es lo que el mundo debe saber, debe conocer. Tanto judíos como gentiles. Para los judíos era algo abominable, ¿verdad? Hablar de Cristo y de la fe, y no acerca de la ley. Para los gentiles era locura. Pero el conocer de Cristo, hermanos, es salvación. El saber acerca de Cristo y de su sacrificio y de su vida y de sus mandamientos es salvación. Y usted y yo sabemos bien perfectamente esto. Nos convertimos en verdaderos discípulos del Señor. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni sois muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para el cristiano? Bueno, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra santificación, Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra sabiduría. Pero a veces nada más queremos lo demás, ¿verdad? Queremos ser santificados, queremos ser justificados delante de Dios, queremos ser salvados, ¿verdad? Pero al momento de conocer, de saber acerca del Señor Jesús, ahí nos retraemos un poco. Un verdadero discípulo del Señor conoce al Señor, conoce sus mandamientos, conoce lo que Él vino a hacer, lo conoce al derecho y al revés. El día de ayer, por unasolafe.org, escuchaba la predicación de los hermanos William Barenga acerca de la tecnología, y hablaba acerca de las telenovelas, ¿verdad? Y cómo es que muchos de nuestros hermanos y hermanas conocen más la vida de tal o cual actor, de tal o cual actriz. Conocen dónde nació, conocen dónde trabajó, ¿verdad? Conocen cuántos años tiene, conocen si tiene gemelos o no tiene gemelos. En fin, conocen muchos datos acerca de las personas del mundo de la farándula. Pero ¿qué acerca de los personajes bíblicos? ¿Qué acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y no estoy tratando de salirme, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 1, lo que está demostrando, lo que quiere decir a la iglesia, es que estemos todos en un mismo canal, que estemos todos perfectamente unidos, que tengamos el mismo enfoque, y ese enfoque es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted habla acerca del Señor, se va a notar que su enfoque es Cristo. Si usted actúa de la misma manera, del mismo sentir que el Señor Jesús, se va a notar que su enfoque es el Señor Jesucristo. Y si usted sabe, conoce las Escrituras, conoce al Señor Jesús, conoce lo que hizo, se va a notar que su enfoque es el Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo quería hacer con la iglesia. No es Cefas, dice Pablo, no es Apolos, no soy yo, sino es Cristo. Es Cristo nuestra sabiduría. Debemos buscar, hermanos, conocer más de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Debemos buscar conocer más de la vida del Señor. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan acerca de la vida del Señor. Fíjese bien lo que dice Juan capítulo 20. Juan 20, 30 al 31. Juan 20, 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los evangelios, hermanos, fueron escritos para creer en el Señor. Fueron escritos para conocerlo, para saber de su ministerio, para saber qué quería de cada uno de nosotros. Pero si no conocemos su vida, si nosotros no nos llenamos de ese conocimiento, realmente no somos fieles seguidores de Cristo. Nuestro enfoque no es Cristo, sino el mundo. A lo mejor el Facebook, a lo mejor el internet, a lo mejor la televisión, a lo mejor cualquier otra cosa. La tecnología, hermanos, es hermosa. La tecnología es realmente es productiva, pero también es destructiva para muchos que no lo sabemos controlar, ¿verdad? ¿Cuánto nos pasamos horas y horas y horas en el Facebook o en cualquier otra parte, en los videojuegos, en el Xbox, en el Wii, en muchas otras partes nos pasamos el tiempo, pero no en la Biblia, no en el conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, hermanos, de conocer, de llenarnos de sabiduría, pero no de este mundo, llenarnos de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de Cristo.
Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 14, desde el versículo 1 en adelante. Usted recuerda que el apóstol Pablo decía que él era hebreo de hebreos, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, y en cuanto a la ley él era fariseo, era irreprensible en cuanto a la ley. Era un hombre conocedor acerca del Antiguo Testamento, acerca de la ley de Moisés. Pero versículo 8 en adelante dice el apóstol Pablo, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida. Lo he hecho a un lado, para mí es basura, con tal de conocer más a Cristo, con tal de ser igual a Cristo. Y luego versículo 12 y versículo 13 dice, no es que ya lo haya alcanzado, no es que yo sea perfecto ya, ¿verdad? A lo mejor nos va a costar mucho trabajo el ser igual al Señor, el conocer todo acerca del Señor, el vivir como el Señor. Pero dice el versículo 13, Filipenses 3:13, pero dice, no es que lo haya alcanzado ya, no es que ya sea perfecto, pero olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, prosigo a la meta. Voy hacia adelante, ¿verdad? Sigo avanzando al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez más, todo apunta a Cristo. Nuestra salvación, nuestra vida, nuestra muerte, nuestra condenación, ¿verdad? Incluso puede depender, más bien depende de Cristo. Depende si usted seguimos o no seguimos a Cristo. Ahí va también nuestra condenación. El centro del universo es Cristo. Y usted y yo como cristianos tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja que estudiamos la palabra del Señor cada día de reunión. Conocemos un poco las Escrituras y usted y yo tenemos entonces esa responsabilidad de demostrarle al mundo que la vida de todos, que el universo en sí, el centro, el enfoque, el punto crucial es Cristo. Y espero que en esta ocasión, en esta tarde, en esta noche, hayamos sido edificados con la palabra de Dios, que hayamos hecho ese clic, ¿verdad? Que hayamos tratado de recapacitar en dónde está nuestro enfoque en estos días. ¿Dónde está nuestro enfoque en enero, por ejemplo? Para muchos de los mexicanos, ¿verdad? En la cuesta de enero. Para muchos de los demás hermanos, pues pensamos en cómo vamos a solucionar los problemas de este primer año. Pero, hermanos, Cristo es la solución. Cristo es el enfoque. Cristo es lo que usted y yo debemos estar pensando todo el tiempo. Agradarle a Él, ser como Él, hablar como Él, hablar acerca de Él también. Decíamos al principio, ¿verdad? Incluso hasta los ateos, en su afán de defender que no creen en Dios, al final de cuentas terminan hablando de Dios y terminan hablando de nuestro Señor de Jesucristo. Y bien, hermanos, este ha sido nuestro programa. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Los esperamos el próximo martes 4 de febrero. Próximo martes 4 de febrero a las 5 de la tarde. Gracias a todos por estar sintonizados aquí en La Defensa. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas aquí en la caja de chat y con mucho gusto los vamos a ver y las vamos a tomar en cuenta. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día, una hermosa noche. Pensemos en el Señor, tratamos de ser más como el Señor y esfuércese por conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y nos esperamos el próximo martes 4 de febrero a las 5 de la tarde.